Buenos días, nos encontramos el día de hoy el licenciado Lincoln Palma y su servidora Olga Ruiz y queremos abordar un tema que nos parece sumamente interesante y pertinente, y es que creo que todos en algún punto hemos compartido esta idea de que nuestro jefe o la empresa para la que trabajamos es nuestro contrario. Nos parece interesante abordar de dónde surge esta idea, cuáles son las consecuencias que tiene tanto para la empresa como para el trabajador. En este caso, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que es el origen de esta percepción que se tiene? Y es una percepción y es un dilema de siglos de existir, ¿no? Para mí, ¿de dónde viene la concepción de que es empresa contra trabajadores? Para mí, lucha de clases, ¿no? Y la lucha de clases no es más que una teoría que trata de explicar la existencia de un conflicto social, que si bien se le atribuye al marxismo, también se la podría atribuir Nicolás Maquiavelo, o también se la podrían atribuir mil y un filósofos. ¿Realmente existe esta lucha de clases o ha sido creada? Yo creo que ha sido creada. O sea, yo creo que es una lucha que no tiene la finalidad de dirimir ese conflicto, sino de tener un rédito político o económico. Definitivamente hay distintos sectores socioeconómicos, pero al final trabajan para un mismo fin. Es decir, en tanto la empresa pague a los trabajadores las prestaciones conforme a derecho, y en tanto el trabajador cumpla con todas sus funciones estipuladas, es ahí en donde ambos van a tener un beneficio. Para la empresa, generar un patrimonio. Para los dueños, vivir del patrimonio. Y para los trabajadores, vivir del patrimonio y tener la posibilidad de darle a sus familias una mejor calidad de vida. Digo, ¿qué pasa? Desde el punto de vista, desde donde yo estoy, digo, la percepción de que somos contrarios va desde el origen del trabajo, ¿no? O sea, si nos vamos de dónde empieza, nosotros empezamos a trabajar desde antes de que fuéramos una civilización, como la conocemos hoy en día. Salías a trabajar para cazar tu comida tal cual, arriesgando tu vida. Luego viene la esclavitud, que hay una posición de dominante y alguien dominado. Y pues a lo largo del tiempo se han ido regulando ciertas condiciones para asegurar pues derechos básicos. Totalmente comparto la idea de que hay un punto de encuentro en el que ambas partes pueden salir beneficiadas. ¿Qué pasa? ¿Y por qué siento que esta idea se sigue perpetuando hasta hoy en día? Que son muy pocos los lugares en los que las condiciones realmente aseguran una vida digna para los trabajadores en todos los niveles. Entonces, pues digo, si partimos de esto, si las empresas pagaran a todos el salario mínimo, por ejemplo, hoy en Yucatán, se supone que un salario mínimo debería asegurarme a mí una vida digna. O sea, si gano el salario mínimo, tal vez no me puedo dar la vida de alguien que no lo gana, pero sí una vida digna, y en estas instancias un salario digno no asegura eso. Entonces, no hay una protección real. Entonces, siento que este punto sí es como una de las cosas en las que, bueno, sí hay una regulación para asegurar o que intenta ponernos en una situación que cumpla con este objetivo de la vida digna, pero tal vez todavía no está en el punto en el que sea real. Digo, o sea, de acuerdo contigo en muchas cosas. Mencionaste como que el origen del trabajo, ¿no? Y sí, en efecto, el origen del trabajo va intrínseco a la naturaleza humana. O sea, en la antigüedad trabajábamos para comer, ¿no? Claro. Y del origen del trabajo pasamos a la esclavitud, que sí son condiciones de trabajo injustas para los empleados, ¿no? Pero realmente solo el esclavo trabajaba. O sea, la esclavitud es un tipo de trabajo y es un tipo de trabajador
excepción a la regla, con condiciones pésimas del trabajo, pero en la antigua Roma trabajaban todos. Trabajaba el soldado, trabajaba el rey iba a la guerra literal, trabajaban los comerciantes, de hecho, los fenicios comerciaban, trabajábamos todos, ¿no? Es, creo que una falsa concepción creer que la esclavitud es el origen del trabajo, ¿no? Sí. ¿Qué creo que pasa? Creo que se han legislado condiciones del trabajo idealistas y hay que legislar desde el plano realista. ¿Qué pienso? Que el problema no tiene un origen en la digamos, en el preconcepto que se tiene del trabajo, sino en la mala distribución de la riqueza. Es decir, el salario mínimo, si se le pagara a todos, ¿realmente alcanzaría para cubrir las necesidades? En México estamos hablando de que este año se pronostica una inflación para el 7%, pero un alza en los productos de primera necesidad de aproximadamente el 22%. Ni subiendo el salario mínimo al 50% alcanzaría para cubrir todas las necesidades. ¿Y qué es el salario mínimo? El salario mínimo es el medio por el cual alguien puede alcanzar a cubrir todas sus necesidades. Llámese luz, llámese vivienda, llámese comida, llámese útiles de los hijos, llámese todo. Realmente el salario mínimo no ha sido calculado de forma correcta. ¿Por qué? Porque la economía mexicana no alcanza para eso. Es decir, no me quiero meter en dilemas de en dónde empieza la mala distribución de la riqueza. Lo que sí quiero comentar es que definitivamente hay políticos que no cumplen con sus funciones, hay cargas fiscales que se les asignan a las empresas que hace imposible pagarle a un trabajador la totalidad del salario, porque aparte del salario neto que el trabajador recibe en su bolsa, tú le tienes que añadir un 30% de costos sociales, de impuestos de índole obrero patronal. Por lo tanto, ya el patrón tiene que pagar salarios más impuestos y es un 30% más de lo que ya consideraba como un costo fijo, y aparte no genera un impuesto con el que tú puedas usarlo para acreditar. Entonces tu mayor activo es un costo, no un gasto. Ya ahí yo creo que empieza a haber un problema. ¿Qué pasa? Creo que independientemente de eso, tampoco se ve reflejado lo que como empresa pagas de impuestos en las prestaciones de tus trabajadores. El seguro social tiene dos razones de existir: servicios de hospital para todos los ciudadanos y derecho a una jubilación o pensión de diferente índole para los trabajadores. ¿Tú crees, Olga, que las prestaciones o los impuestos de seguridad social que pagan las empresas y los trabajadores se ve reflejado en la calidad de servicios de hospital que reciben? No. Digo, volvemos al mismo punto y creo que estamos coincidiendo en esto. Las regulaciones que existen, hablando de nuestro país, no aseguran, no cumplen con el objetivo de darle una vida digna a los trabajadores. Abordaste un punto al inicio, que era que se persigue un objetivo, una empresa persigue un objetivo que es ser productiva. Y pues a final de cuentas las personas que conforman una empresa persiguen el mismo objetivo. Sin embargo, tocaste otro punto que a mí me parece muy interesante, que es la distribución de la riqueza. Todos estamos persiguiendo dentro de una empresa el mismo objetivo. Sin embargo, no todos tenemos el mismo punto de partida, no todos tenemos el mismo capital cultural, no todos tenemos tal vez las mismas condiciones para perseguir este objetivo. Desde ese punto, desde que hay una percepción de injusticia, no solo en una empresa, o sea, incluso en la familia, en la sociedad, que creo que es donde más a grande escala podemos verlo, inevitablemente va a haber una sensación de disgusto.
Entonces creo que este es otro punto que no podemos negar y que creo que también abona un poco más a la idea de por qué se sigue perpetuando esta idea de que somos partes contrarias. Perfectísimo, o sea, coincido contigo en eso. Sin embargo, creo que la injusticia se la estamos atribuyendo a la persona incorrecta. Para mí la principal causa de sentimiento de injusticia en el país es un mal modelo político y económico que impide que las empresas sean más rentables, por ende impide que las empresas paguen mejores salarios. Pero, ¿cuál es la solución? O sea, ¿cómo podemos hacer que empresas y trabajadores se vean como lo que realmente son, que es un mismo equipo? O sea, sabemos que es una misma lucha, porque que los trabajadores y que las empresas consigan que sean menos impuestos de seguridad social o que se vean mejor reflejados, va a conseguir pues que el sentimiento de injusticia se disipe. Pero ¿contra quién es la lucha? Contra el modelo político y económico que tenemos. ¿Cómo, a pesar de este gran obstáculo que tenemos, que es un modelo político y económico, podemos como equipo ponernos un peldaño adelante? Yo creo que la mejor forma es trabajando más, trabajando bien, generando más e invirtiendo más. Las empresas en su gente y los trabajadores en sus activos, ¿no? A mí me gustaría preguntarte a qué te refieres cuando dices trabajando más. Trabajando más porque muchas veces se mal emplean las energías. Cuando tú no tienes a la persona indicada para el puesto indicado, trabajas en vano. Sí. O sea, la eficiencia de la prestación del servicio no se ve reflejada. ¿Por qué? Porque no hay perfiles bien definidos, porque no hay objetivos estipulados. Es decir, hay que reeducar incluso los organigramas de las empresas, incluso los giros comerciales. ¿Para qué? Para que las personas que tengas en tu equipo sepan qué tienen que hacer para que esos frutos lo puedan disfrutar todos. Sí. O sea, no basta con trabajar. Sí. Y no basta con avanzar. Hay que saber hacia dónde estamos yendo como equipo, como empresa. Unidad económica, en términos de la Ley Federal del Trabajo, lo somos todos. Lo somos los socios, lo somos los trabajadores, lo somos los activos. Es decir, una empresa es como una familia en términos de la ley. Sin embargo, hay una falsa concepción de que no. Y ese es el punto, ¿no? ¿Realmente hay una solución a esto? Yo creo que sí. Y la solución, al menos que como For Human proponemos, es lograr generar esa conciencia, ¿no? De que todos nos vemos beneficiados si trabajamos más como empleados o si pagamos más como empresa. Claro, o sea, era un punto que a mí me gustaba tocar en esto. Tú dijiste, es una misma lucha. Digo que erróneamente pensamos que estamos luchando nosotros en contra cuando deberíamos ser hacia el mismo objetivo. A mí me causaba mucho conflicto pensar en, bueno, no se puede negar que hay una dinámica de poder al ser empleador, ¿ok? Yo creo que no es útil negar esto. Sin embargo, bueno, yo pensaba entonces que es imposible que una empresa y un trabajador de verdad estén en una situación justa, en la que estén a gusto, en la que no exista esta percepción de que son equipos contrarios. O sea, incluso creo que esta parte que dices que se ve como familia, o sea, que vivimos en la misma casa hablando de una empresa y que queremos jalar para lados diferentes, cuando eso va a perjudicar a las dos partes. Y platicando con una colega me decía, tal vez no se puede ver como una relación en la que vamos a estar en el mismo punto que el empleado o que el empleador, pero sí es una relación de cuidado mutuo. Y a mí me gustó mucho esta parte, retomando lo que decías, desde donde tratamos de abordarlo en For Human, es tal cual velar por las necesidades de los trabajadores, y lo hemos abordado en temas anteriores.
No podemos perder de vista que se tienen necesidades de trascendencia, que el trabajo puede ser un medio por el cual las personas se realizan, no en todos los casos y tal vez no en la mayoría, y tal vez en las personas en las que sí lo sienten así, es algo aprendido o impuesto por esta sociedad que nos exige ser productivos y productivos en términos de dinero y de cosas materiales. Pero bueno, la empresa también es un medio por el cual las personas satisfacen necesidades básicas y otras tal vez más elevadas, ¿no? Entonces, creo que empezar a compartir y sobre todo actuar coherentemente con esta propuesta de una relación de cuidado puede ser uno de los medios para ir poco a poco erradicando esta idea que lleva años, siglos, o sea, creo que desde que existimos, de que somos partes contrarias. No, totalmente, totalmente. Y mucho de eso viene de tergiversar los conceptos, ¿no? ¿Hay poder de la empresa respecto del trabajador? Claro. Yo creo que no. O sea, hay que entender qué es la subordinación y cuál es el objetivo de la subordinación. La subordinación es lo que faculta a una empresa para exigirle a un trabajador cumplir con su jornada de trabajo, cumplir con las indicaciones que les den y velar por el cumplimiento de las funciones. Pero la subordinación me faculta como empresa a pedirle a mi auxiliar administrativo que me vaya a comprar un café al Oxxo. No. Es subordinación respecto de las funciones para las cuales se le contratan a Juan, a Pedro o a Luis. Si Juan es auxiliar administrativo, pues todas las inherentes a su puesto yo le puedo exigir, siempre dentro de las condiciones de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que como hay empresas que extralimitan sus facultades, empieza el sentimiento de injusticia, ¿no? Sí. Y se cambia de subordinación a dominio. Claro, es que me río porque lo podemos explicar desde un punto de vista muy básico de cuando nosotros como personas firmamos un contrato o firmamos cualquier carta, nos estamos comprometiendo. O sea, nuestro cerebro inmediatamente es, ok, tengo un compromiso porque ya firmé, ya lo leí, está por escrito. Y pues bueno, desde el punto en el que te sientes comprometido, ligándolo al polo de me siento obligado a, sientes que se te están coartando aspectos básicos de lo que te hace ser un ser humano, como es la libertad. Totalmente, pero justamente el contrato es la expresión de las libertades de ambas partes. Claro. La definición de contrato es acuerdo de voluntades. Yo quiero esto y tú quieres esto. Yo quiero a alguien que preste servicios en la empresa y yo quiero dinero. Claro. Desarrollarme profesionalmente, formarme mejor. Y ese acuerdo de voluntades se redacta en un contrato individual de trabajo en donde las libertades se estipulan, pero también compromisos y obligaciones de ambas partes. Claro. Yo como empresa estoy obligado a pagar a lo que me estoy comprometiendo y tú como trabajador te estás obligando a cumplir lo que me prometiste. Sí. Y es ahí, ¿no? ¿Qué pasa? A veces se nos olvida que fue mi decisión voluntaria y libre la que me llevó a firmar el documento como empresa y como trabajador. Claro, o sea, lo abordé únicamente desde el punto de vista del trabajador, pero también como empresa, pues tú te estás comprometiendo a algo y lo tienes por escrito y alguien firmó y, o sea, es para ambas partes esta sensación tal vez de compromiso o en un caso muy negativo de estoy obligado a. Y yo hablaba desde el punto de vista que se puede abordar desde lo primitivo o se puede abordar tal vez desde un punto de vista distinto, que es, bueno, me están dando formalidad. O sea, porque cuántas veces no escuchamos que, pues es que ni contrato he firmado. Entonces, realmente no es que sea algo negativo tener algo formalizado, al contrario. Es algo bueno. Es algo bueno. Que desafortunadamente, por cómo se dan las cosas en muchos lugares, es algo que puede verse como una amenaza para el trabajador o como una amenaza para el patrón también. No, claro, porque
es bueno que lo menciones. O sea, el sentimiento de injusticia solo existe respecto del trabajador para la empresa o al revés también. Y sí, o sea, ¿cuántos ejemplos no hemos vivido aquí en For Human de empresas o empresarios que sienten que el trabajador no está cumpliendo con las metas o no está dando de sí o llega tarde y él está obligado a pagar ese salario por el contrato? Y ese sentimiento de injusticia también prevalece en las empresas. Ahora bien, realmente hay una solución, Olga. O sea, ¿se puede encontrar el acuerdo en común? ¿Podemos lograr que empresas y trabajadores se vean como un mismo equipo? Es que mira, la respuesta es sí. Digo, si pensara que no, me cambio de carrera y me cambio de trabajo. ¿Qué pasa? Que es muy complejo. Es un tema que es atravesado por muchos ejes. Como tú bien mencionabas al inicio, tiene que ver desde el modelo económico en el que nos encontramos, desde la forma en la que se dan ciertas regulaciones. Yo lo veo desde el punto de vista en el que, bueno, incluso tú lo mencionabas, no hay una buena estructura, hay una buena descripción de puestos, tal vez no hay un buen proceso que filtre a la persona que se sienta a gusto realizando sus actividades o que esté familiarizada o que vaya con la cultura de la empresa. O sea que es cuando volvemos a ver a largo plazo tener una mala selección de personal o tener una mala preparación. O sea, si nos vamos desde el inicio de nuestra formación, cuesta mucho, tiene consecuencias como esto de seguir perpetuando esta visión contraria. Yo pienso que sí tiene solución, pero es una solución que tiene que ser atravesada por cada uno de los ejes que afectan esta visión. Totalmente, y hay ejes a los que no podemos llegar como empresa ni como trabajadores. O sea, desde la cabeza del más alto nivel de este país, que hay una división casi cultural, como fifís contra no fifís. O sea, como empresa y como trabajadores tenemos que saber si queremos llegar al acuerdo en común, a qué nos estamos enfrentando. Hay divisiones implementadas, hay muchísimos factores externos que entran a colación, ¿no? Pero la solución es tan sencilla y empieza desde la creación. O sea, una empresa sin visión, misión y valores no va a saber qué puestos necesita ni qué tipo de trabajadores necesita, y un trabajador sin saber a qué lugar está entrando, sin saber qué le están ofreciendo realmente, muy probablemente termine yéndose a otra empresa. Como empresa, ¿qué tenemos que hacer? Invertir en la gente. O sea, apostar por los trabajadores. Y ahí la gran relevancia del servicio que prestamos, ¿no? El reclutamiento y la selección de personal no solamente me va a cubrir la necesidad de la persona que se fue y que tengo que conseguir en 2 semanas, ¿no? El reclutamiento y selección de personal es encontrar a la persona indicada para el puesto indicado, ¿no? Como empresa, yo no puedo pedir oro a precio de bronce, ¿estamos de acuerdo? Claro. Pero si yo ya sé cuánto vale esta persona, ofrécelo. O sea, no hay que tener miedo como empresa a invertir, a apostar en ellos, y como trabajador saber que hay un compromiso consigo mismo, ¿no? A mí como abogado me gustaría estar en un lugar en el que, independientemente del dinero, también pueda crecer profesionalmente. Pues a mí sí. Entonces, como trabajador, ¿cuál es el compromiso que tengo con la empresa? El mismo que conmigo mismo. Ser un buen abogado es rédito para la empresa y para mí. Yo crezco como profesionista, la empresa crece en dividendos, en servicio, en calidad, y ambos nos beneficiamos, ¿no? Sí, o sea que es un poco lo que hablábamos hace un momento, y yo creo que es una frase que yo he escuchado infinidad de veces de si a la empresa le va bien, a ti también, ¿no? Y muchas veces se pierde de vista esto, o sea, porque, pues
no lo voy a hacer o no lo voy a entregar a tiempo o lo hago mañana y empezamos a dividirnos en este compromiso y dejamos de ver que de verdad un beneficio para la empresa pues también es un beneficio para ti como profesionista, como persona. Y creo que regresando a lo que hablábamos del trabajo como medio para trascender, no simplemente porque, quiero aclarar, mi visión no es que soy mi trabajo es un medio y es una de las cosas que soy, porque igual con esta colega con la que platicaba, me decía, pues es que yo me enfrento mucho a que hay personas que pues realmente no le gusta lo que hace, no se siente a gusto y trabaja pues porque necesitas comer, ¿no? Entonces, si regresamos a lo mismo, a la base de un buen análisis de puesto, que establezcas bien misión, visión, valores, a dónde quieres llegar, qué gente quieres tener. Y tú como trabajador, bueno, en la universidad siempre nos preguntaban ¿a qué clase de empresa quieres pertenecer? ¿Qué clase de trabajador tienes empresa? Sé tú ese trabajador de la empresa en la que quisieras estar, ¿no? Entonces, digo, partiendo de ahí, creo que sí se puede llegar a puntos. Te encuentro, totalmente. Y digo, bien lo decías ahora, o sea, un beneficio para mí como trabajador es también para la empresa y viceversa. Pero también un perjuicio para mi trabajador es perjuicio para la empresa. ¿Cuántas empresas no han quebrado por demandas laborales? O sea, solo en el sureste de la República podemos ver inmuebles de empresas emblemáticas yucatecas abandonados, con ex trabajadores boteando. Digo, y no se diga Mexicana de Aviación, y no se diga Sidra Pino, y no se digan todas esas empresas que no deberíamos de mencionar, ¿no? Pero ¿cuántas demandas laborales injustas no existen? O sea, en el argot de los abogados, especialistas en materia laboral, es muy conocido el coyoteo, ¿no? O sea, coloquialmente se le llama el coyoteo, que son abogados con muy baja calidad profesional y moral, que reparten tarjetas e incentivan a los trabajadores a simular despidos injustificados para obtener dividendos ellos, ¿no? ¿A mí como trabajador me conviene? No, porque una empresa que quiebra repercute en trabajadores, repercute en familias, repercute en economía. O sea, esa empresa que tenía X o Y proveedor y ya no lo va a tener, por ende la otra empresa se va a ver afectada y los trabajadores de la otra empresa también, y al final es por eso que decimos que somos un mismo equipo, porque cada decisión buena repercute en todos y cada decisión mala repercute en todos. Claro, y es que los costos de esta visión de ser partes contrarias son altísimos. O sea, tú mencionas estas demandas y empresas que quiebran y familias que se ven afectadas. O sea, que creo que es muy, muy difícil calcular las repercusiones. Y también a nivel psicológico abona a yo en contra de yo tengo que luchar con mi patrón y yo tengo que luchar con mi trabajador, y ve lo que pasó en esa empresa, la empresa no daría nada por ti. O sea, entonces creo que volviendo a lo mismo, el costo que tiene para una organización y para un trabajador estar en un lugar en el que siente que está luchando en contra, alto, muy alto. Repercute en la productividad, repercute en la satisfacción laboral, en el clima laboral, en la cultura organizacional, en la rotación. Impresionante. Olga, ¿qué haces en For Human para vernos como un mismo equipo y para lograr que las empresas se vean como un mismo equipo? Pues bueno, desde la visión de capital humano como servicio que se presta, hablábamos lo que podemos hacer de hacer un análisis consciente de quién es la empresa y qué persona necesita. Lo que tú hablabas también de, bueno, si yo quiero a alguien que valga oro, voy a pagar oro. Y pues bueno, a nivel interno, siendo congruente con las ideas que compartimos, no perder de vista cuando se establecen políticas o cuando se establecen medidas concretas, tener en cuenta la visión, tener en cuenta de dónde surgió For Human, cuál es la filosofía, que es trabajar y no perder de vista que las personas que conformamos somos justamente eso. Somos personas con necesidades, con situaciones particulares, con metas diferentes. O sea,
no todos tienen como meta última ser el jefe, ¿no? Hay personas que se sienten realizadas siendo reconocidas de otra forma. Entonces, trabajando desde esa perspectiva y algo que suena muy sencillo y que se ha dicho muchas veces es escuchar a la gente que está dentro, cuáles son sus inquietudes, cuáles son los motivos por el que están insatisfechos o preocupados. ¿Qué pasa? Que lleva tiempo y en empresas enormes tal vez esto se vuelve más complicado porque tienes que conciliar entre puntos opuestos de gente que tiene ideas diferentes y ahí volvemos a lo mismo, que es la complejidad de que las empresas están conformadas por personas. Como empresa no basta con pagar bien. O sea, no es solamente lo económico lo que va a hacer que sintamos reciprocidad de un lado o de otro, ¿no? Sentido de pertenencia, claridad en objetivos, claridad en obligaciones. Yo por eso creo que en una empresa el departamento de capital humano no es opcional. O sea, no es opcional y no lo tienes que tener. Lo puedes externalizar. Lo puedes externalizar a Borgión, lo puedes externalizar a quien tú quieras, pero no es opción porque el departamento de capital humano, y no porque estés aquí presente, va a ser el eje sobre el cual se van a plantear metas, condiciones de trabajo, clima laboral. Va a ser lo que logrará que la empresa viva mucho o viva poco. Es impermeabilizar los cimientos de tu empresa. Así como impermeabilizas los cimientos de una casa, el departamento de capital humano es así importante. ¿Por qué? Porque si no, si los cimientos se oxidan, la casa se cae. Claro, o sea que muchas veces yo veo en Facebook o en TikTok cosas relacionadas con el departamento de capital humano que, o sea, puede ser como, es que es la mamá que vela por los hijos o como, pues, el que, o sea, que no hace nada, o sea, que no alza la voz en los conflictos, que no ve por los trabajadores, que no... Entonces, sí, el papel que juega tiene que ser de la mano con la directiva, de la mano con la visión, de la mano con lo que la empresa representa. Pues, porque como tú dices, de eso y de los demás departamentos también depende qué tanto viva la empresa. Y la empresa puede vivir 1000 años, pero también de qué forma va a vivir. Las personas que van a estar ahí van a estar a gusto, van a poder crecer profesionalmente y personalmente, van a poder formar amistades, van a poder sentir que están haciendo algo productivo. Y nuevamente hablamos de que la productividad no únicamente se refiere al dinero que produces. Bueno, yo de acuerdo con lo que planteas. No, sin lugar a dudas, si una empresa no contribuye a que sus trabajadores alcancen sus metas, no es buena empresa. Y si un trabajador no contribuye a que la empresa alcance las suyas, no es buen trabajador. ¿No? La respuesta es sencilla. Para vernos como uno solo, tenemos que comprometernos para que la otra persona alcance sus metas. Ese es el punto de encuentro, nuestras metas. Tú como trabajadora, a lo mejor tienes la meta de comprar una casa, independizarte, y yo como empresa contribuyo a eso. Tú me has preguntado cuáles son las mías. Claro. Si tú conoces cuáles son mis metas, te vas a comprometer con la causa, porque yo me comprometo con las tuyas. Y yo creo que esa es la solución, ¿no? Desinteresadamente comprometerme con las metas de mis trabajadores. Y que mis trabajadores desinteresadamente se comprometan con las mías, ¿no? Claro. Que, bueno, abordando un poquito esto como conclusión, va de la mano con lo que hablamos de una relación de cuidado mutuo. Si bien hay condiciones actuales que dificultan asegurar, o bueno, que las personas encargadas de asegurar una vida digna
se dé tal cual como está planteado, como debería ser. No hay que perder de vista lo que mencionabas, personas comprometidas de manera desinteresada, pero sí también teniendo en cuenta las realidades y las cosas que tal vez no son tan bonitas, que tal vez no es tan fácil como decir, pues yo me comprometo con tu meta y me subo a tu barco. Pero sí, yo creo que si se tiene en cuenta esto, si tiene en cuenta las particularidades, que es pues bastante complicado, también se puede llegar a destruir esta idea tan negativa de que son dos partes contrarias. Totalmente, ¿no? Y saber, ¿no? Y ser conscientes que en una relación de trabajo como en otra relación no hay parte perfecta. O sea, no va a llegar el trabajador que no se equivoque, no va a llegar el trabajador que esté completamente listo para el nuevo puesto, ni va a llegar la empresa que no falle, ni va a llegar la empresa que estipule una condición que no le parezca al otro, ¿no? Sí. O sea, no hay relaciones de trabajo perfectas, y en la medida en la que concienticemos a ambas partes de esto, habrá menos problemas, ¿no? Sí, digo que es algo que aquí se ve en la forma en la que trabajamos en For Human, algo que se nos dice, o sea, yo no estoy peleado con que te equivoques, ¿no? Se entiende, o sea, somos personas y tenemos errores, y también este sentido de crecimiento, de aprender, de tal cual, o sea, ir juntos y aprender juntos, y ahora sí que vamos hacia el mismo lugar. Y me encanta esta propuesta de que una relación de trabajo es como cualquier otra relación, que las dos partes tienen necesidades, expectativas, que se van a equivocar, que en algún momento va a salir algo de una forma en la que tal vez no debería, pero volviendo a lo mismo, al ser una relación, pues creo que ambas partes deben poner de su parte. Ambas partes. Y como toda relación también, hay una etapa de enamoramiento. Va a llegar el punto con el pasar de los años en el que ese sentimiento de venir a mi oficina y sentarme en mi escritorio a trabajar no sea tan sentimental como lo fue al inicio, ¿no? Sí. Y es ahí en donde radica el compromiso. En esos momentos en donde no hay tanta novedad, en donde no hay, digamos, un proyecto nuevo de que ilusionarse, en el devenir verdaderamente se ve el compromiso, porque si todo es nuevo, si es nuevo salario, recién aumento, nuevo puesto, pues cualquiera lo puede hacer en esas circunstancias, ¿no? Sí, totalmente. Con el pasar de los años se ve el compromiso de la empresa y del trabajador. Por eso yo creo que ambos tenemos que lograr que se den la oportunidad. Claro, o sea, y pensando en esa línea, hasta, o sea, en las crisis se ve de qué está hecho. O sea, vivimos una crisis con la pandemia en la que las empresas que sobrevivieron fueron las que pudieron implementar estrategias que velaran por sus trabajadores, las que pudieron conservarlos y las que se pudieron adaptar, que son tal cual unas características de una relación de amistad, de pareja, de familia. Yo creo que en este sentido, por eso conviene dejar la idea de que no estamos para lados contrarios. O sea, porque si en un momento de crisis cada quien ve por su interés, todos se van a caer. Y ahí otra de las cosas de las que hablábamos, ¿no? Nosotros hablamos de que hay factores externos en los que no podemos involucrarnos. Esta pandemia, esta crisis económica mundial nos regaló la certeza de que a pesar de los factores externos podemos encontrar soluciones. La Ley Federal del Trabajo estipula que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Si tú me firmas un documento hoy en donde me renuncias a tu salario quincenal, no sirve porque son irrenunciables. Hay muchísimas empresas que por la crisis no pudieron sostener la totalidad de los salarios de los trabajadores, y los trabajadores siguieron y firmaron acuerdos
de pagos salariales que no tienen ningún fundamento legal porque son irrenunciables y que salieron adelante, ¿no? Hoy hay varias empresas que han terminado de pagar los salarios que cortaron durante año y medio de pandemia, y eso nos regala, ¿no? Los tiempos de crisis, que a pesar de todo somos personas, ¿no? Somos personas y somos empáticos.